Amado Dios, te pido en el nombre de Jesús que esta enseñanza, Señor, sea siempre para tu gloria y para nuestra madurez. Señor, si tú nos revelas esta enseñanza, Señor, podemos crecer mucho. Y te ruego, Señor, así sea con todos. En el nombre de Jesús, usa mi vida, Señor, para decir tus palabras. Que no haya sabiduría humana, Señor, sino la enseñanza de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 6 y versículo 1. Si están todos ahí, digan un fuerte amén. Dice la Escritura: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ¡ah, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Amén. Amén. Primero quiero explicar esta porción, espero rápidamente, pero en el versículo 1 de esta porción encontramos que los profetas, los hijos de los profetas, estaban, o mejor dicho, seguían a Eliseo, estaban con Eliseo, convivían con él. E iban aumentando en número. Esto es un avivamiento, cuando hay aumento en el número de personas sedientas, se llama avivamiento. Y este avivamiento hizo o provocó que necesitaran un lugar más grande donde estar reunidos. Y viendo esta necesidad, los hijos de los profetas, los discípulos de Eliseo, le dieron la idea de ir a buscar más madera para armar un lugar más grande. Amén. Pero en el versículo 3 él le dice: te rogamos que vengas con tus siervos. Esto es, miren que ya lo vamos a hablar desde el punto de vista de Eliseo. Ya vivía con ellos, estaba con ellos todos los días, y encima querían que vaya a la costa del río a cortar madera. Pero él dijo: yo iré. Amén. Y yo creo que en esta porción muestra la necesidad de los hijos de los profetas de pasar tiempo, de todo lo que hacían. Necesitaban tener a Eliseo, como si fuera necesario que él los guíe, que él esté todo el tiempo mirando lo que hacían como para que salga bien. Eso no es así tampoco, ¿verdad? Pero bueno, los hijos de los profetas lo querían de esa manera. Y como cuando estás ungido, y los hijos de los profetas sabían que Eliseo era un ungido, también sabían que estando el tiempo con él o pasando el tiempo con él, en cualquier momento algo podía pasar. Yo lo entiendo de esa manera. Y no va que se le cae el hacha a uno y pasa algo imposible, sobrenatural, algo que no puede pasar según la física, y es que el hacha con el hierro flote. Todos estamos de acuerdo, eso es un milagro. Pero Eliseo sin problema agarró: sí, denme un palito, lo tiró como si nada y flotó el hacha, ¿no? Esta porción se las leo, luego voy a retomarla, porque yo entiendo que estos hijos de los profetas, estos profetas, sentían, mejor dicho, inspiración en Eliseo. Era alguien a quien admiraban. Por eso estaban con él, por eso lo oían, por eso convivían con él, por eso lo seguían. Era alguien que les inspiraba a tener fe. Yo creo que a ninguno de esos hijos de profetas se le hubiera ocurrido
de intentar que Dios responda y haga subir el hacha. ¿Verdad? Yo no creo que si hubiera estado Eliseo en la tienda donde se reunían, donde convivían y hubieran estado todos los hijos de los profetas juntos, si se hubiera caído el hacha, uno le hubiera dicho al otro, che, se cayó el hacha, no más para contarle. La daban por perdida, ¿verdad? Pero esto me hace acordar a cuando los discípulos le llevan a Jesús 5 panes y 2 peces. Y dicen, ¿pero qué es esto entre tanto, verdad? Para mí habían escuchado la historia del vino, no sé ustedes. Entonces, cuando entre personas, entre nosotros podemos ver y podemos contarnos las cosas y decirnos, mirá lo malo que me pasó, pero cuando uno se lo cuenta a alguien el cual siente inspiración, alguien que lo motiva a la fe, alguien que le enseña acerca de la fe, se lo cuenta también con otra intención, ¿no? Tal vez la intención de este hijo de los profetas que se le cayó la hacha era decir, orá por mí para que no me mate el que me prestó el hacha. Pero algo iba a pasar. Así que Eliseo, por el poder de Dios, hizo flotar el hacha. Y todos nosotros normalmente tenemos a alguien que nos causa esa inspiración, que nos impulsa a tener más fe, que nos eleva cuando estamos mal, cuando estamos cayendo. Siempre el Señor pone personas a nuestro alrededor, hijos, hijas de Dios que nos levantan, hijos, hijas de Dios que nos impulsan, que nos dan una palabra de Dios, que tal vez hoy día no es alguien que está al lado tuyo, pero es una prédica que miraste por YouTube de algún pastor que te inspira. Amén. Y creo que todos nosotros quisiéramos tener lo que esa persona tiene. Se lo voy a llevar a otro ámbito del mundo o a otro ámbito de la vida para que podamos entender esto. Si a alguien le gusta el fútbol, ¿no? Sea adulto, sea chico, y ve a un jugador como Messi, dice, ¡fua! ¿Cómo me hubiera gustado jugar como Messi? ¿Verdad? Bueno, tal vez ustedes no. Ustedes no, mujeres obviamente, ¿no? Aunque a alguna le puede gustar el fútbol, ¿por qué no? Pero es la reacción. A mí me gustaba el fútbol, era un área que me gustaba mucho, y yo veía a cómo jugaba Riquelme en el equipo del cual yo soy hincha, y yo decía, cómo me gustaría jugar como Riquelme. No jugaba mal al fútbol, pero tenía otras características. Riquelme era Riquelme, ¿no? Era un genio como jugador de fútbol. Y uno decía, cómo me gustaría poder jugar como él. Tal vez te pasó en otro ámbito de la vida, en otra área. Tal vez un hombre, una mujer que le gusta mucho el cocinar, ve el programa de cocina, y digo un hombre, una mujer, porque a ver si todavía me acusan de machista, ¿verdad? Si una mujer. A mí me gusta mirar esos que ponen videos de asado, ¿vieron que lo hacen? Por las dudas, ¿viste? Para que no se sientan a un lado mis hermanos. Entonces, y digo, ¿cómo me gustaría tener su parrilla? ¿Cómo me gustaría tener el cuchillo con el que corta, y cómo me gustaría tocar el teclado así también. Entonces, eso a uno le pone un deseo en el corazón. Me gustaría hacer como lo hace, saber lo que sabe. Y no importa el área que sea, puede ser a veces, tal vez hasta desea ser como un empresario. Yo sé que hace 20 años las mujeres querían ser como Susana Jiménez, ¿no? Pero como un empresario, mirá como no un empresario que vos ves que ya es multimillonario, sino que ves un empresario que empieza con un negocio pequeño y que crece y que pone otro negocio y otro, y emprende y prospera y crece y se hace una persona conocida por su esfuerzo. ¿Saben? A mí me pasó en el lugar donde yo trabajaba. Cuando yo entré a trabajar en la empresa de artículos deportivos que trabajaba, sucede que no sabía la historia, porque yo era chico. Pero luego me enteré la historia. Me enteré que el patrón que tenía, el padre de mis patrones, era un hombre, un zapatero, que arreglaba los calzados, que le ponía, como Pedrito, le ponía el pegamento, los clavos, lo que sea en aquel tiempo que se usaba,
para arreglar el pegamento. Hoy lo hacemos por ahí, es mucho más moderno. Pero en aquel momento empezó de esa manera. Y luego empezó a vender medias, y luego empezó a vender calzados, zapatos. Estamos hablando de zapatos. ¿Se acuerdan de eso que venían con todo el borde cosido que nos mandaban a todos los chicos a la escuela con eso? Bueno, eso. Y vendían eso, y luego empezó a vender calzados nuevos, luego vendía los reparados, después los nuevos, después empezó a vender zapatillas. Y hoy es un imperio de millones y millones, y sé que son millones y millones, los veía pasar por mi mano. Y la admiración fue decir, mirá de dónde salieron y mirá hoy lo que son. Siente uno admiración y quisiera uno pedirle un consejo, decirle cómo lo hiciste, explícame cómo fue, cómo viste el momento indicado para tirarte a la pileta y empezar a vender. No sé, algo. Porque son personas que causan un tipo de inspiración en uno. Y en la vida cristiana, siempre hay alguien que nos causa inspiración. Y a esa persona tenés que pegarte. Y cuando hablo de esa persona, hablo de un hermano que te predicó el evangelio, que te fue ejemplo para vos, que te presentó el evangelio tal vez, pero no solamente eso, sino que te discipuló, que se ocupó de orar por vos, que se ocupó de llevarte a la iglesia, de traerte tal vez. Alguien lo hace y es una persona de inspiración para aquel que recién se convierte. Pero la llave está en la decisión de acercarse al que está ungido. Recuerden, estamos hablando ahora del ámbito espiritual. Porque si te quedas solo, lo que va a pasar es que cuando estés en el suelo no va a haber otro para que te levante. ¿Vieron ese hermoso versículo que a veces usamos para los casamientos que está en Eclesiastés? Que dice, mejor son dos que uno, porque si uno se cayere, el otro le levanta. Porque si uno tiene frío en la noche, ¿cómo se calentará él solo? Pero dos se calientan. Y esto es una enseñanza, hermanos, no para que me acompañen hasta mi casa, me miren mientras que entro al cuarto de oración, salgo, si ustedes consideran que yo puedo ser una persona que los inspira. No es eso, sino que no estés solo. Que no estés solo. ¿Saben? Esta semana, yo creo que en todo lo que pasó esta semana, el Señor me habló de esto esta mañana para que lo predique o que lo enseñe, mejor dicho. Esta semana me llega un mensaje del presidente del Consejo Pastoral de Merlo con una noticia de que un pastor había abusado de sus nietas. Y es una noticia horripilante, obviamente. Pero luego de la noticia, él lo que hizo con la noticia fue preguntar si algún pastor lo conocía. Y miren que el presidente del Consejo Pastoral tiene demasiados números de teléfono de pastores de Merlo. Y nadie lo conocía. Y solo uno, y él después lo mandó en un audio, solo uno me dijo que lo conocía. Y ¿saben lo que me dijo? Que siempre estaba solo, que nunca buscaba consejo de nadie, que no tenía un pastor por encima que lo disipule, que lo acompañe. Y hay muchas iglesias que no creen en esto de tener un pastor por encima que te enseñe a vos también, porque los pastores también necesitamos ser pastoreados. Pero como Cristo es la cabeza de la iglesia, algunos se creen que está Cristo y después ellos, no hay nadie más. ¿Se entiende? Entonces, y el pastor mandó esa reflexión diciendo, qué importante es, pastores. No importa si vos sos de los que cree que no tenés que tener un pastor por encima, está bien, pero tenés por lo menos un pastor amigo, alguien que esté con vos para escucharte, alguien que esté con vos para levantarte si te caes, alguien que esté con vos para orar por vos, alguien que te dé una palabra, una predicación, una palabra de aliento, lo que fuera. Y mandó ese consejo. Yo dije, le mandé un mensaje al pastor y lo felicité por el consejo. Estoy muy de acuerdo con eso, pero lo felicité. Pero hay una reflexión más, y es que es una decisión de la persona tener a alguien o hacerse de alguien que lo acompañe en el camino de la fe.
Y a veces elegimos mal y es una persona que en vez de levantarnos, en vez de hacernos creer, en vez de empujarnos a fe, nos empuja para abajo. Eso mejor alejarse. Pero sí entendí que es una decisión de la oveja, de la persona. Acercarse o no a sus pastores, acercarse o no a algún líder, alguien que lo pueda inspirar a fe, acercarse o no a un hermano en la iglesia. No es culpa del hermano que no se te acerca a vos. Es responsabilidad tuya entender que no es bueno que estés solo en este camino, porque si uno se cae y son dos, el otro lo puede ayudar a levantarse. Es una decisión de la oveja. Decirle al que está al lado tuyo: ¿saben? Miren, hablando de Eliseo, ¿saben cómo fue el llamamiento de Eliseo? ¿Alguien lo sabe? Dice en Primera de Reyes 19 que iba pasando Elías por delante de él y le echó su manto. Me gustaría tener un manto para graficarlo, ¿no? Pero, bueno, no voy a tirar mi saco, hermano, porque es uno de los 3 que tengo, no puedo tirar. Pero, estoy que piso algo. Ahí está. Pero, él le tiró el manto, se lo echó encima y siguió su camino. Yo no sé si leyeron y entendieron esta porción, pero dice que Eliseo estaba arando los bueyes y dice que Elías pasó por delante de él, le echó sobre él su manto. Y el versículo 20 dice: entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. ¿Se entiende? Porque no dice, y Elías siguió caminando, ¿verdad? Pero si el que lee entiende que si tuvo que ir corriendo, es porque Elías siguió su rumbo. Préstame el manto, ese que tenés ahí. ¿Esto es un manto? Pensé que era un tipo una chalina, ¿no? Vamos a suponer que Elías venía así caminando. No me tenía que mover mucho hoy, pero bueno, tiene problema. Venía así y le tira a Eliseo y se va. No le dijo: hola, ¿cómo estás, Eliseo? Dios me reveló a mí que vos ibas a ser mi sucesor, así que seguime. No, porque es una decisión de la oveja. Gracias, Nati. Es una decisión de Eliseo, que vio el manto, Elías siguió, él lo habrá pensado. Miren, para que tener que correr en pos de él es porque lo dejó caminar un poco, lo pensó, dejó los bueyes, tal vez los ató entre sí para que no se le escapen. Y dice que vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? ¿Se entiende? ¿Qué tengo que ver yo? Le dijo Elías. Yo te tiré el manto nomás. Va a ser decisión tuya aguantarte cuando me quieras seguir y yo te desprecie. Aguantarte cuando vos sepas que me estoy por ir al cielo, que me está por tomar el Señor y me quiera sacarte de encima. No le iba a decir eso, obviamente, pero es lo que pasó luego. Fue una decisión de Eliseo, seguirlo a Elías, aunque le decía: va, quédate, no me molestes más. Entre otras palabras más cordiales, ¿no? Era decisión de él. Por eso es decisión siempre de la oveja acercarse o al pastor o a alguien que le inspire, que lo motive a fe, que lo haga subir, no bajar. ¿Saben? Con esta ilustración que les digo, mejor dicho, contarles lo que había pasado esta semana de la tragedia y lo que el pastor David Vilches aconsejó, yo me examiné a mí mismo y dije: gracias, Señor, porque tengo pastores. ¿Saben? Desde que escuché que el pastor Gustavo le pedía al pastor Ricardo antes de irse de la ciudad, decía: pastor, ¿tenés algo para decirme? Desde que lo escuché se lo hago también. Vos lo contaste, le dije, ¿no? Usted lo contó, pastor. Así que siempre espero su consejo y valoro y disfruto cada
cada momento y yo lo tengo a 400 kilómetros, hermano. Y el otro día que fuimos allí a Olavarría, algunos nos enteraron porque nosotros vamos y volvemos y hacemos como si no hubiera pasado nada para llegar de vuelta a las reuniones aquí. Y llegamos y fuimos y recibimos la palabra y luego esperamos y saludamos al pastor, entregué mis diezmos, oró por nosotros y me dice, bueno, chau hijo, bendiciones. ¿No? Ir 400 kilómetros solo por eso. Y nos íbamos felices. Vive Jehová que nos íbamos felices con mi esposa. Pero queríamos que Josué, la pastora siempre trata con un amor tremendo a Josué, así que queríamos que Josué la salude porque también se ríe él cuando la ve a la pastora. Y la esperamos y dijo, espere. La esperamos y la esperamos y la esperamos. La seguimos esperando, mirábamos hacia alrededor y no queda nadie en la iglesia. Estaba ella hablando con una persona que necesitaba. Y bueno, nos quedamos. Y nos quedamos tanto que cuando pudo la pastora bajar a saludarnos, porque ella nos dijo también que lo esperáramos, si no nos hubiéramos ido, y saludó a Josué y todo, nos dijo, vamos a casa, vamos a comer algo a casa. Y yo no puse cara de feliz cumpleaños, hermano, ahí, pero sí la tenía por dentro. Porque dije, un ratito más, un rato más. Y cada vez que hablamos, bueno, Cristian tuvo la bendición que se iba a perder, cayó sobre él en el viaje a Colombia, porque pudimos compartir mucho tiempo con los pastores, vio de su humildad, de que cada conversación, hasta en el desayuno, era que él te estaba dando algo para que vos te alimentes, sin tal vez él darse cuenta y nosotros, si no estábamos atentos, la perdíamos. ¿Por qué? Porque el Señor lo usa para eso. Pero es una decisión de la oveja. Yo a mi pastor le tuve que pedir perdón porque no era buena oveja. Dice, pero ¿cómo, pastor? Y si lo veo pero no me sentía buena oveja, no me sentía que estaba pidiendo demasiado consejo, o el consejo que realmente uno tiene que pedir, ¿verdad? No le voy a preguntar al pastor, ¿qué me pongo esta mañana para salir? Pastor, ¿puedo ir al cine a ver alguna película del cine? Ninguna, ¿no? Alguien me había contado que había una película en el cine. ¿Quién era? Una de Marvel, me contaron, alguien, no sé. Y no le voy a preguntar al pastor, ¿puedo ir al cine a ver esta película? ¿No? Pero cosas importantes, cosas espirituales, algo que nos puede hacer bien a nuestra vida, mal. Qué bueno, qué glorioso día el día que escuché esa palabra que dio, porque uno entiende y se le son reveladas muchas cosas. Y decidimos hace varios años, ya desde el 2013, la primera vez que fuimos a Colombia, decidimos ser parte del avivamiento. Mi papá era un pastor que, bueno, los que lo conocen saben que era buen pastor. Pero en un momento nosotros teníamos una iglesia que está en Merlo como central y ya no nos edificaba, es la verdad, no nos edificaba la iglesia que era nuestra central, así que hicimos la independencia de la iglesia. Y luego, un tiempo, mi papá caminó solo y él entendió esto, que no era bueno estar solo. Así que, bendito el día que cayó un CD de avivamiento en la iglesia, lo vio, dijo, esto es lo que la iglesia necesita, lo que nosotros como pastores necesitamos, y llegamos al Centro Mundial de Avivamiento, un congreso en el 2013, y de ahí la decisión de pertenecer. Pero ¿saben por qué? Porque la unción se transmite a partir, obviamente, de uno ser fiel, pero de estar juntos. ¿No te pasa nunca que por ahí estás mal o estás angustiado y venís a la iglesia angustiado y ves que los de alrededor están saltando y todo y pum? Y yo no te digo que vas a saltar y vas a remolinear como David, pero algo pasa en tu corazón, algo se destraba. Los de al lado están adorando, alabando, saltando, y vos por lo menos sacaste una sonrisa, le mostraste los dientes al Señor.
pero estabas mal. ¿Qué pasó? Como dijo Julio antes de la segunda alabanza, ¿no? Que el Señor se mueve en medio de la alabanza. Y por ahí vos estabas reacio porque tus problemas, pero los que estaban al lado te frotaron. De tanto que saltaban, te frotaron. ¿Saben? El evangelista Carlos Anacondia, no sé cuántos conocen a Carlos Anacondia, por ahí no es muy conocido, no sé ustedes. ¿Lo conocen? El evangelista Carlos Anacondia fue al Centro Mundial de Avivamiento y dijo, miren qué loco lo que dijo, ¿no? Y yo lo tomé. Dice que ese avivamiento del Centro Mundial de Avivamiento es como una enfermedad, como el sarampión, dijo. Es como el sarampión. Te acercás y se contagia. Decirle al que está al lado tuyo, te acercás y se contagia. Y yo lo creo. Yo lo creo, ¿saben? Porque la primera vez que fui a esa iglesia, en el 2013, fuimos tan impactados con mi padre que volvíamos en el avión, nos sentamos en el avión, los 4 o 5 minutos que estuve despierto en el avión, y me dice mi papá, me dice, ¿y ahora cómo hacemos para transmitirle esto a la iglesia? Esa fue la pregunta de mi papá, ¿cómo hacemos con la familia? Para que la familia también se avive, para que sientan la unción, para que reverdezca todo lo que se ha secado. Y yo en mi completa ignorancia de aquel tiempo, dije, si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquiera, ¿no? Básicamente. Y así me dormí, porque yo me tomo una pastilla antes de dormir, no es droga, hermano, porque tengo mucho vértigo, yo no me puedo subir a un tobogán sin marearme. Así es. Bueno, y me dormí y me desperté acá y no tuvimos más conversación. Y yo creo, no sé cuál habrá sido su oración, cuál habrá sido la mía en aquel momento, pero ese primer domingo que vinimos, el Señor arrasó, nos ungió. Mi hermana que estaba medio con el Señor, mi hermano que sí, siempre estuvo feliz con el Señor, feliz sirviéndolo todo, pero fueron impactados por la unción, fueron avivados. Mis hermanos, mi madre, la iglesia, los hermanos de aquel tiempo, levanten la mano los hermanos de aquel tiempo, los del Antiguo Testamento, miren, fueron impactados. ¿Y qué pasó? Es como el sarampión. Te acercás y lo recibís. Por eso veo tan importante la decisión de la oveja de querer ser oveja. Porque si vos si vos mirás de reojo a tu pastor o a los líderes, porque por B, por C, no te contagiás. No pasa. Si vos estás pensando, no, porque el pastor pasó y no me saludó cuando venía para la alabanza. Bueno, el pastor no saluda, yo trato de no saludar a nadie. Si viene 9:30, yo lo saludo, hermano. Pero después no. ¿Por qué? Porque si saluda a uno me tengo que parar en toda la fila. Beso. Y vengo. Como siempre dice el pastor, si es para uno, esas son mis ovejas. Si es para uno, es para todos. Amén. Ahora, ese tiempo hizo que la iglesia se empiece a avivar y empezó a cambiar nuestra mentalidad. Y miren que el Señor tuvo que hacer un montón en nuestra mente, porque nuestra mente era de la vieja escuela. Hoy me vine en zapato, mira, se me ensuciaron un poco. Después te vengo en zapatilla y ya no importa eso. Antes no, si no venía con corbata. Y yo creo que con corbata no va a entrar ninguno al reino de los cielos. No digo que el que tiene corbata no va a ir al cielo, sino que a Dios no le importa eso. Y pero ese es un pequeño detalle. Es un pequeño detalle. El Señor fue cambiando nuestra manera de ver, de pensar, y a medida que iba cambiando, la gloria empezó a aumentar y empezó a crecer. Y es así que cuando alguien viene a la iglesia, el Señor le muestra, le ministra. Por ahí ni tuvo la oportunidad de hablar con el pastor, ni nada, pero hay amor en la puerta,
Hay amor cuando uno entra a la iglesia, hay amor en los hijos de Dios, cuando se te acercan lo sentís. Muchos hermanos que fueron nuevos en este último tiempo, y dieron testimonio de eso, del amor. ¿Por qué lo sintieron? Porque se pegaron a alguien que les pudo demostrar ese amor. Cuando te acercás a esa persona que te inspira admiración, estamos hablando ahora del reino de Dios, a ese que admirás. ¿Saben? Hay un tipo duro que se convirtió al Señor y me decía una vez, o hace un tiempo me decía, yo la verdad que empecé a venir a la iglesia porque veía a una persona que estaba re mal, re todo, pero seguía feliz adorando al Señor, o hablaba, daba testimonio, el Señor la cambió y todo, y de verlo, de juntarme y escucharla hablar a esa persona, empecé a venir a la iglesia. Eso es contagio. Eso es alguien que está inspirado. ¿Saben? Los discípulos de Jesús estaban contagiados. Si no lo entendieron nunca, hoy se los hago entender en Hechos 4, por el Espíritu, obviamente. Dice que los fariseos que estaban en el Sanedrín, mirando y escuchando a Pedro y a Juan, dice, reconocieron que habían estado con Jesús por cómo hablaban, ¿verdad? Por cómo se expresaban, por el poder y la autoridad con la que hablaban de las Escrituras. Les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Saben por qué? Porque cuando Jesús viene a tu vida, deja en ti el olor de su conocimiento. Así que todo el mundo luego lo empieza a oler. Otro ejemplo, los valientes de David en la cueva de Adulam eran de lo peor, eran los menospreciados, así como David también lo fue, hasta por su propio padre. Pero cuando estuvieron con él, luego de haber sido ungido en esa cueva, lo que sucedió fue que todos se formaron valientes. Y fueron valientes. Josué con Moisés. Josué iba fuera de la... Miren, vamos a decir la iglesia, el tabernáculo, ¿no? Iba fuera de la iglesia y él esperaba que Moisés saliera. Y ahí estaba. Y dice que cuando salía se metía a ver si quedaba algo, un poquito de la gloria del Señor. Y cuando Dios lo llamaba al monte a Moisés, Josué subía hasta donde Moisés le dejaba. ¿Saben que el único que no participó de la construcción o de la elaboración del becerro de oro, aparte de Moisés, fue Josué? ¿Saben por qué no cayó en adoración? Porque estaba cerca del ungido. Estaba ahí cerquita. Estaba Moisés un poquito más arriba en el monte recibiendo la escritura, lo que es hoy los mandamientos, y Josué un poquito más abajo esperándolo. Y mira lo que le dice el pueblo y lo que tuvo que suceder con Josué después de esto. Dice que el pueblo le dijo a Josué, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. ¿Saben qué pasó? Josué estuvo al frente de Israel entre 30 y 40 años. No se sabe la cantidad exacta de años, pero se cree que entre 30 y 40 porque murió a los 110. Qué importante el tiempo que pasó cerca de Moisés para que cuando Moisés ya no estuviera, Dios le hable a él, lo use a él y es más, lo escoja a él. Porque cuando Moisés le preguntaba a Dios quién va a guiar a este pueblo, Dios le dijo, Josué, hijo de Nun, en quien hay otro espíritu. Cuando en 2 de Reyes 2 y versículo 15, los hijos de los profetas, miren esto, y por eso dije que luego iba a retomar la primera escritura. Cuando los hijos de los profetas vieron que Eliseo cruzó el mar tal cual lo había hecho Elías, pero ya Elías no estaba,
dijeron entre sí, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. ¿Saben qué es lo que sucedió acá? Había un grupo, una compañía de hijos de los profetas que estaban del otro lado del río y vieron que Elías se sacó el manto, golpeó el agua y cruzaron en seco. Y ahí fue tomado en un torbellino por Dios desde el cielo. Y Eliseo, que estaba al otro lado, dijo, bueno, tengo que cruzar. Y agarró el manto que había caído, golpeó el agua, igual que lo hizo Elías, y las aguas se abrieron. Así que él pasó. Y cuando lo ven los profetas, dice, el espíritu que estaba sobre Elías, ahora está sobre Eliseo. Y de ahí en más, lo empezaron a seguir. Qué importante pegarte al que recibió la unción, porque así vas a ser ungido. Qué importante pegarte a alguien que tenga fe, para que te transmita esa fe. Pegarte, no pegarle, pegarte a él, a ella. Tenés un hermano en Cristo que te manda un mensaje motivacional. Y uno dice, pastor, un mensaje motivacional. Un mensaje que motive tu fe. No el de Gavif, no, por la duda lo digo. Un mensaje que motive tu fe. Pégate. Dios te está mostrando que necesitas a veces ese mensaje. Lo necesitas. La unción que hay en avivamiento es como el sarampión, hermano. Me encantó esa reflexión de alguien que conoce un poco de Dios, como Carlos Anacondia. ¿Por qué? Porque a nosotros nos pasó de esa manera. Después aprendimos un montón de cosas. Por ejemplo, en este tiempo aprender a ser oveja también es importante. ¿Saben? A mí me ha pasado, y no quiero que nadie se sienta mal, si me lo dijo hace un montón de tiempo y sigue igual, pero me ha pasado que me dicen, pastor, yo quiero seguirlo, yo quiero estar con usted, yo quiero que me disipule, que me enseñe. Y siempre a todos les digo lo mismo. Amén, hermano. Yo también quiero. Con mi esposa hacemos consejería y le decimos a los hermanos o hermanas, decimos, hermano, nosotros estamos para lo que necesite. ¿Tenés duda? A una persona se le dijo, mira, la hora que vos puedas. Hasta en la madrugada, podés en la madrugada, nosotros nos hacemos el tiempo. Es el único momento. Ahí estamos. Por ahí no te lo dijimos a vos porque no tuviste esa necesidad. Pero muchos, al escuchar esta porción, van a entender, y el mismo Espíritu Santo les va a decir, tengo que ser pastoreado. Tengo que acercarme a hermanos y hermanas que me hagan bien, que me levanten, que me ayuden, que me den una palabra de aliento. Si son los pastores los que sentís así, los pastores están para servir, no para ser servidos. Estamos para eso. ¿Vieron cuando me mandan, pastor, tengo la cabeza rota? Y yo le digo, pero hermano, ¿por qué no me mandaste antes de que te abras la cabeza? Y usted dice, no, pero no lo quería molestar, pastor. Ese mensaje me molesta. Ese. No que me mandes cuando hay un problema en tu casa, una necesidad espiritual. El otro día me reía porque miro, no sé por qué nunca me salió, pero me iba a mandar un WhatsApp, no sé cuándo sale tampoco, perdonen toda mi ignorancia, pero algo iba a mandar y me decía contactos frecuentes, ¿no? Primer contacto frecuente, mi esposa obviamente. Segundo contacto frecuente, no lo voy a decir. En esos 5 contactos frecuentes, 3 eran familia y 2 eran hermanos. 2 solamente. Y mi familia es testigo que ni hablo con ellos. No porque uno no sea malo, no quiero, no sé. No tengo tiempo. No hablo. El jueves fue el cumpleaños de mi abuela. Me tuvieron que hacer acordar, obviamente, que era el cumpleaños.
Pero todos ahí en la mesa familiar ayer, cuando nos juntamos con mis hermanos, no, lo llamamos, sí, la llamamos, le hicimos videollamada. Le mandé un audio. y me sentí feliz porque era audio. No le escribí. No soy el mejor hermano, no soy el mejor tío, no soy el mejor esposo seguramente, no soy el mejor padre. Pero cuando me necesitan voy a estar. Porque el Señor estuvo cuando yo más lo necesité. Y dijo el Señor que teníamos que ser imitadores de Él. Así que si vos ves que alguien imita al Señor, a ese pegate. Pegate porque un día vas a estar caído y ese te va a ayudar a levantarte. Pegate porque la unción también se transmite. La unción también se transmite, hermano. La fe también. Es don de Dios, me puede decir alguien. Amén. Juntate un rato con aquellos que tienen fe y hablan de fe todo el tiempo y vas a ver cómo salís con fe de ese lugar. Un rato nada más. Cuando Saúl fue ungido, lo hablé hace un poco de tiempo, fue ungido, hubo una señal, cuando les hablé de la señal de la unción, hubo una señal que le dio Samuel que iba a acontecer para que él entienda que había sido ungido. ¿Y cuál era? Que cuando llegue a la compañía de los profetas, ellos van a estar profetizando, quédate con ellos y empezá a profetizar. Y se quedó y empezó a profetizar. Y la gente decía, ¿Saúl también entre los profetas? ¿Por qué? ¿Saúl era profeta, hermanos? Esperen, no me diga que lo está descubriendo. ¿Saúl era profeta? Mateo me dice que no. ¿Están todos de acuerdo con Mateo? No era profeta, ¿verdad? Ya les di miedo, no sé por qué le doy miedo a la gente. No pregunto más nada. ¿Saúl era profeta? No era profeta, pero profetizó cuando se juntó con los profetas. Espero que el Señor se los haya mostrado hoy. Vamos a ponernos de pie y orar. Saben, mi esposa y yo no somos nada especial. Nada especial. Pero cuando el Señor nos levantó como pastores sentí una unción tremenda. Y la unción que vino es la del pastor. No hay más que eso. La unción que vino sobre nuestras vidas fue por el llamado que teníamos a pastorear ovejas. Después, como les digo siempre a todos, calculo, la decisión es de la oveja. La decisión es de la oveja. Si quiere o no ser pastoreado. ¿Saben? ¿Y por qué digo esto? Porque, lo dije el otro día en consejería, porque así está escrito y dice que se levantan pastores conforme a las ovejas. Cuando habla de la apostasía y de personas amadoras de sí mismas y de personas que tienen comezón de oír la palabra de Dios, bueno, habla de que se levantan pastores para esos que no les gusta la palabra, para esos que no creen realmente. Bueno, así también, quiero que se entienda, es la oveja la que elige el pastor. Si ustedes quieren, pueden elegir pastor. Yo no soy el dueño de las ovejas. Mi única misión es llevarlo hasta la puerta. Jesús es la puerta. Señor, te doy gracias por esta enseñanza. Te pido en el nombre de Jesucristo que no vuelva vacía, Señor, sino que cumpla en cada uno de nosotros el propósito para el cual la enviaste. Yo te doy gracias, Señor, porque me ayudaste a entender que también no estaba siendo buena oveja, Señor. Y hoy me siento mucho más acompañado, discipulado. Me siento respaldado, Señor, en un montón de cosas. Y te pido en el nombre de Jesús que esa misma decisión puedan tomar todos, Señor. De pegarse a alguien que realmente los inspire a fe, a crecer. No tiene necesariamente que ser el pastor. Pero si así lo quieren, ahí vamos a estar con mi esposa siempre dispuestos para ayudarles, para sostenerles, para orar por ellos, Señor.
Te pido en el nombre de Jesucristo que esta palabra, Señor, es una palabra para crecer en madurez espiritual, Señor. Si la pueden recibir y si no les dio comezón de oír, Señor, que sea para edificación de cada uno de tus hijos. Te lo pido en el nombre de Jesús, mi amado. Te doy gracias por cada ejemplo que hay en tu palabra, porque esos ejemplos nos enseñan, Señor. Te doy gracias porque tu palabra nos sea revelada también. Te pido en el nombre de Jesús que con aquel que lo desee, Señor, tú también lo hagas oveja, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te ruego que vengas sobre nosotros, que nos ministres, Señor, y que tu unción descienda sobre cada uno para mostrarnos, Señor, revelarnos que es tu perfecto plan, Señor. Tu perfecto plan, Señor, es nunca dejarnos solos. Nunca, Señor. Tú siempre vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero a veces, Señor, necesitamos a alguien que está a nuestro lado empujando con nosotros, orando por nosotros, Señor, dándonos palabra, consejo. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, por tu gracia y misericordia, mi amado Dios, nos sea revelada esta verdad para la gloria de tu nombre.